Llena mi ser cual nave naufragada. Sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición también mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba, y sola ser nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Estoy, ya no es mi ser cual nave naufragada. Siento con él la comprensión que el mundo no me daba. Puedo cantar, en Dios hallé la salvación de mi alma. Mi corazón lleno de paz y calma, resucitado por su muerte soy. Puedo cantar que en Dios hallé la salvación de mi alma. Mi corazón lleno de amor y calma, resucitado por su muerte soy. Feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Que es vivir sin Muy bienvenidos, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor y también compartir de quién es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros por amor en un madero, dándose a sí mismo para sacrificio y que nosotros podamos ahora no ser sacrificados, sino que ahora tengamos la recompensa de la vida eterna. Damos gracias a Dios por aquellas personas que nos oyen por primera vez. Queremos compartir también el mensaje. En un momento vendrá una predicación. Y pues vamos a empezar en esta mañana con una oración. Bendito Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado es tu nombre, Señor. Alabamos y glorificamos tu bendito nombre porque es sobre todo nombre, Señor. Damos gracias, Señor, de antemano por esta oportunidad que nos das en esta mañana de estar aquí reunidos para alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por el alimento, Señor.
aún por lo que podamos hacer, Señor, que damos por sentado. Muchas gracias, Señor. Hay cosas que no agradecemos, que tú nos has dado, y hoy queremos darte esas gracias, Señor, por respirar, Señor, por todo, Señor. Te pido, Señor, en este momento que tengas misericordia de aquellos que nos están viendo por primera vez y de a mis hermanos, Señor, para que tú los confortes como tu pueblo, Señor, como tu iglesia, Padre. En este momento vamos a cantar unas alabanzas. Rogamos que sean, Señor, de bendición para nuestras vidas y que podamos exaltarte de una manera grata a ti, Señor. En tus manos estamos y te agradecemos todo por tu Hijo Jesús. Amén. Sin duda no podemos hacer nada si Dios no es el que lo autorice, porque la voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad y nosotros no podríamos estar arriba de la voluntad de Dios, porque entonces Dios no sería Dios. Así que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, leyendo la palabra, escudriñando la escritura en oración y meditando en ello de día y de noche, como dice la palabra también. Esta alabanza dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh Señor. Y eso es sin duda un hecho completamente para nosotros. No podríamos hacer nada sin el Señor, porque Él es nuestro centro de nuestra vida. Y dice así: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Revelan que yo y nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, dile una sola verdad, a una sola verdad. Cuando me miras no la puedo ocultar. Me miras, nada puedo ocultar. Dile: sé que tu fidelidad, sé que es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dile que sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Nuevamente dile: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
me llena de tu paz. Una vez más. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, pon tu mirada en nosotros, Padre, porque al tú poner tu mirada sobre tus hijos, nos llenas de paz, Señor, nos llena de alegría. Saber que tú nos llamas hijos tuyos por medio de Jesucristo ahora es una dicha y un gozo inmerecible, pero que por pura gracia, Señor, por puro amor, por pura misericordia, tú nos permites hoy, Señor, el disfrutar, el ser llamados hijos tuyos y decirte: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Con toda libertad podemos expresar estas palabras y decirte: Señor. Porque no pueden decir Señor si no es por medio de tu Espíritu, y ese Espíritu que has puesto tú en tus hijos, Señor. Y ese Espíritu clama hoy: Abba Padre, Abba Padre. Alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre en medio de esta situación, Señor. Porque no solo lo haremos en bendición, no solo lo haremos en sanidad, sino aun cuando pasemos por pruebas, aun cuando pasemos por luchas, Señor, aun cuando perdamos seres queridos, Señor, aun cuando nuestra salud ha mermado y estamos al borde de la muerte, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti también, Señor, y que sepamos que es tu fidelidad siempre. Que aun cuando nosotros no permaneciéramos fieles, tú permaneces fiel, como dice tu palabra, Señor. En tus manos está la vida de aquellas personas que están escuchando por primera vez, Señor, este mensaje, que a continuación vendrá. Abre sus corazones, Señor, abre sus mentes, y que puedan retener esto, Señor, que es tu palabra, inspirada por tu Espíritu, Señor, dada a través de tus siervos, Señor. En tus manos está la vida del pastor Isaac, Señor. Ayúdalo, fortalécelo y dirígelo con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Aprovechando, vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a comenzar haciendo una oración. Y vamos a rogar al Señor que Él prospere su palabra en nuestros corazones. Necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija hacia toda verdad. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos por la salvación que nos has dado. Gracias por el Evangelio que nos has dado a conocer. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento y lo hace cada vez que tu palabra es expuesta, es predicada. Cuando tu palabra, Señor,
predica nuestros pensamientos y se entroniza en nuestro corazón. Tú haces posible esa transformación en nuestra vida. Muchas gracias por ello. Gracias por haber cambiado nuestra vida y ponernos en una posición ahora de santos. Muertos éramos antes espiritualmente, mas ahora hemos recibido vida en Cristo. Gracias, gracias por todo en el nombre de Jesús. Y te pido también que por medio de esta enseñanza, tu pueblo, tu iglesia, sea edificada. Y también, Señor, todo aquel que nos escucha pueda también escuchar el mensaje del Evangelio para salvación de sus vidas y para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bien. Mis hermanos, como hemos de considerar hoy, vamos a ocupar un pasaje del Antiguo Testamento. Pero antes de ir al pasaje, de ir al mensaje, me gustaría que hiciéramos una lectura en San Lucas antes. La forma en que Jesucristo habló con sus discípulos, sobre todo cuando reprendió a unos seguidores suyos que iban en camino a Maús. Jesús les reprende, pero lo hace también para enseñarles. Les reprende para edificarles y los exhorta a considerar lo que habían escuchado antiguamente por el Antiguo Testamento, lo que se conoce como las Escrituras. Y miren nada más lo que dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 24. Jesús va con unos seguidores. Ellos no lo pueden identificar, se les conoce como los caminantes de Maús. Y dice en el versículo 24, y fueron algunos de los de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Prestemos atención, dice profetas. Y dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando, ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que de él decía. Jesús está enseñando que todo lo que dice el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento manifiesta a Cristo. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que une al Antiguo y Nuevo Testamento es un hilo es un hilo dorado, y es Cristo. Ahora nosotros lo podemos ver porque gracias a Dios nosotros tenemos la palabra en nuestras manos, la Biblia. Y esta palabra nos manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el Evangelio de Cristo. Nos muestra a Cristo. Y no solamente este versículo, si vamos más adelante, dice en el versículo 44, Jesús dice que estando con sus discípulos, les vuelve a enseñar. Y dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es por esa razón que en la oración que hemos hecho necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe a escudriñar su palabra. Hoy en día, si toman el Antiguo Testamento, muchas veces lo toman como conceptos moralistas o legalistas o hasta cierta forma espiritualistas.
Y esto muchas veces desenfoca la realidad del mensaje. Por eso necesitaba yo hacer esta introducción antes de ir al libro que vamos a estudiar hoy, la enseñanza. Vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento y es el libro del profeta Abdías. Por esta razón era necesario que yo explicara en brevemente que si vamos a analizar algún pasaje del Antiguo Testamento, nosotros debemos hacerlo con mucho cuidado para que nosotros veamos siempre el Evangelio expresado en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo les enseña que todo lo que decía el Antiguo Testamento hablaba de Él, apuntaba a Él. Sus padecimientos, su ministerio, su vida, todo, es más, está enfocado en Cristo. Así que era Jesucristo quien dice que tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es nuestro deseo y deseo de todo corazón que el Espíritu Santo abra el entendimiento allá en sus casas, en sus hogares, y haya una mejor comprensión de lo que es la palabra, ¿sí? Pero enfocando siempre a Cristo. Ahora sí, vamos al pasaje que vamos a analizar hoy, que vamos a usar para la enseñanza, y es el libro del profeta Abdías. Este libro es muy poco usado para las enseñanzas o predicaciones. De hecho, algunos versículos solamente se usan porque contienen algunas promesas, pero en realidad es necesario examinar todo este libro. Y hoy vamos a hacerlo de esta forma. De antemano les explico cuál es la dinámica. Hoy no nos va a dar tiempo meditar en todo el libro. Obviamente son 21 versículos, pero por causa del tiempo no nos va a ser posible. Así que me he atrevido a separarlo en dos partes, a dividirlo en dos partes. Y hoy solamente vamos a ver la primera. Y dentro de 8 días, si Dios así lo permite, veríamos la segunda parte de este libro. Así que vamos a leer solamente los versículos de este único capítulo que tiene este libro. Si se dan cuenta, es el libro más corto, más pequeño del Antiguo Testamento. Así que es un libro considerado, categorizado por profeta menor. Y no porque haya sido insignificante, no, sino por el contenido que tiene, que es muy corto, es muy pequeño, pero muy sustancioso. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a leer solamente del versículo 1 al 14. Y dice así: visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontaras como el águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les baste? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñados los tesoros de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, y los que comían pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago.
Veamos ahora el versículo 10 y dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban a sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en aquel día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. En esta parte que hemos visto hasta aquí, ¿sí?, estamos viendo que Dios envía un juicio en contra de Edom. Ahorita vamos a ver quién es Edom. Pero este juicio, al mismo tiempo, posteriormente a los versículos 15 en adelante, es Dios mismo quien exalta al pueblo de Israel. Bien, considerando esto, el tema de nuestra enseñanza de hoy es la siguiente. Es un diagnóstico, todo este libro es un diagnóstico al corazón del hombre y también el Evangelio. La parte que vamos a ver hoy solamente es un diagnóstico al corazón del hombre, pero también vamos a ver el Evangelio en esta parte, en esta sección. Veíamos hace un momento que todo lo que nos habla el Antiguo Testamento dice que apunta a Jesús. Hablaba de Jesús. De hecho, está considerado este libro como categorizado como el libro de profético. Y nos habla de Abdías. ¿Quién es Abdías? Bueno, Abdías es un profeta israelí. Significa siervo de Dios. Su profecía era contemporánea, ¿sí?, de otras profecías que también en la etapa del cautiverio de Judá en Babilonia. De hecho, sus datos datan un aproximado de 585 al 550 aproximadamente antes de Cristo. Es más, cuando se habla de profeta Abdías, muy poco se sabe de él. Muy poco. Como profeta, muy poco. Pero habían características que identifican a estos profetas en el Antiguo Testamento y pareciera ser un desempeño, una labor que ellos tienen muy simple, pero no es así. De hecho, los profetas tuvieron una labor, una función importante e interesante en el Antiguo Testamento, pero en el pueblo del Señor. Miren, ellos eran llamados o eran conocidos como llamados de parte de Dios. También eran conocidos como videntes u observadores de lo que el Señor hacía o lo que el pueblo realizaba. También eran conocidos como vigilantes o atalayas. Ellos observaban siempre hacia el horizonte y ellos mismos tenían la encomienda, como si fuera un vigilante dentro del pueblo, ver si el pueblo enemigo venía, pero también ellos estaban sobre todo interesados más que nada en que el Señor manifestara su gloria en medio del pueblo. Es más, ellos mismos eran considerados como mensajeros del Señor. Funcionarios de la corte celestial, siervos subordinados al Rey celestial que es nuestro Señor. Es más, estos hombres provenían de Dios. No era una labor sencilla la que ellos realizaban. Es más, hermanos, toda labor de un profeta era acusar, apuntar hacia el pecado del pueblo o hacia las injusticias o acciones incorrectas de los reyes. Estamos hablando de el pueblo del Señor. Ahora, los profetas eran como una voz hablando a la conciencia del pueblo. Era como si fuera una voz hablándole al pueblo del Señor.
¿Dónde entonces aquí vemos todavía el Evangelio? Bueno, todavía estamos viendo que estamos considerando que el Señor es quien está enviando un mensaje a través de ellos. No era fácil ni sencillo porque ellos eran personajes o eran personas que tenían que estar lidiando con el mal genio de un pueblo, con la irreverencia de un pueblo, y es más, es imposible que hasta estuvieran lidiando, ¿sí?, con la soberbia de los reyes, la altivez, el despotismo de los reyes. Pero ellos deberían cumplir con su gran misión, su gran labor: dar a conocer lo que Dios hablaba, comunicar lo que Dios quería enseñar, quería transmitirle al pueblo. Es más, la profecía cumplía dos cosas, tenía dos formas, dos enfoques. Una de ellas era denunciar el pecado o la condición del pueblo o la condición de los reyes, denunciar, o sea, Dios denunciando el pecado de los reyes, Dios denunciando el pecado del pueblo, pero también tenía la profecía otro aspecto, que era anunciar la esperanza también de un pueblo y el llamado que Dios hacía al pueblo para el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta que entonces no era muy simple o sencillo lo que hacían estos profetas? De hecho, debemos considerar que uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo también fue considerado como profeta. Y fue considerado como un título de profeta porque Él mismo vino a traernos el Evangelio auténtico. Jesucristo es el mismo testigo fiel de Dios. Es el que nos trajo el testimonio real, el cual Dios quiso comunicar al mundo. Bueno, dice aquí entonces, visión de Abdías. Dentro de sus labores era también balancear el poder de los reyes. Es más, un rey corrupto traería un juicio de Dios a la nación, ya que tales reyes en su naturaleza caída presentan un serio peligro. Demasiado poder a los seres humanos no sabemos manejar. Es más, viendo desde aquel punto de vista, ningún ser humano, ningún rey, teniendo poder, puede dominarlo. Así que no saben cómo manejar ese poder. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente ellos, los reyes, se corrompían y abusaban de aquellos que estaban bajo su autoridad. Y eso vemos, si vemos desde el principio de la monarquía, hemos de considerar que algunos reyes, por el poder que tenían, y tuvieron muchas fallas, muchas faltas, ¿sí? Así que eso es interesante porque podemos notar que nosotros como seres humanos, si se nos da algún poder, ¿sí?, inmediatamente por nuestra naturaleza caída, inmediatamente comenzamos a corrompernos. ¿Por qué? Ya hemos visto en otras enseñanzas, la vez antepasada, vemos que lo que contamina al hombre son muchas cosas, y una de ellas es la soberbia. Más adelante lo vamos a ver. Hay un teólogo que dijo estas palabras y son muy ciertas. Él dijo así, Paul Tillich dijo: cada día de mi vida soy tentado de 1000 maneras a hacer de mí mismo el centro del universo. Y vuelvo a repetir, cada día de mi vida soy tentado de 1000 maneras a hacer de mí mismo el centro del universo. Y es cierto, hermanos, debemos de pensar en esto. Todos los días de nuestra vida somos tentados de muchas maneras a ser protagonistas de las cosas. Ser protagonistas en la familia, ser protagonistas en donde laboramos, ser protagonistas en donde quiera que estemos nosotros empeñando. Queremos ser el centro de atención. Y todo el tiempo estamos en esa lucha, en esa tentación. Es más, todavía dentro de las iglesias se ve
en esencia se ve esto, porque muchas veces en la enseñanza está más enfocada al hombre, está centrada solamente a la enseñanza al hombre, como si fuera el hombre el centro de toda enseñanza, como si Dios estuviera sujeto al hombre. Hoy en día se está predicando así, predicaciones antropocéntricas. Obviamente debemos tener en cuenta que sí, la palabra de Dios debe hablarle al hombre, y le habla al hombre, enseñar al hombre, corregir al hombre, redarguir al hombre. Pero debemos entender una cosa aquí muy interesante, que la palabra del Señor, de todo lo que nos habla, es de Cristo. Está enfocado en Cristo, a exaltar a Cristo. Toda la Biblia nos habla del Señor y de lo que Él realizó, de lo que Él hizo por nosotros. Pero primero, el centro, el protagonista es Cristo. Entonces, debemos considerar entonces estas dos divisiones, y hoy veremos una. Voy a anunciar las dos divisiones. Una es la soberbia y la humillación de Edom. ¿Y qué es esto? Esto es un diagnóstico al corazón del hombre que abarca del versículo 1 al 14. Vuelvo a repetir, hoy solamente vamos a ver la soberanía y la humillación de Edom, que es un diagnóstico al corazón del hombre, versículo 1 al 14. Primero Dios, la próxima semana estaríamos viendo la segunda parte, que es el juicio de Dios y la exaltación de Israel como una expresión de la misericordia de Dios y del Evangelio. Maravilloso. Y eso abarca del versículo 15 al 21. Entonces, hoy veremos la soberbia y la humillación de Edom. Esto es un diagnóstico, hermanos, al corazón del hombre. Sí, ¿cómo es el hombre? Pero antes de ir a ver cómo es el hombre, veamos por qué hay una comparación, ¿sí?, de Edom con el hombre, como un diagnóstico del hombre. Primero, ¿quién es Edom? La Biblia dice que Edom son los descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. ¿Quién es Edom? Bueno, son los descendientes de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Esaú era hijo de Isaac y Rebeca. Esaú también fue hermano de Jacob. O sea, los hijos de Isaac y Rebeca fueron dos hijos, que ahorita vamos a ver los textos, pero estos dos hijos fueron conocidos como el hijo mayor, Esaú, el hijo menor, Jacob. ¿Quién es Edom? Edom fue considerado también como un quinto escenario del paganismo. O sea, la Biblia nos habla de eso. Vamos a ver el contexto bíblico. Vamos a ver dónde comienza o dónde inicia el conflicto. Espero nos pueda dar tiempo de poder terminar el propósito de esta enseñanza. Dice, vamos a ver dónde comienza el conflicto. Si me acompañan, vamos a ver el contexto bíblico. Vamos a observar Génesis capítulo 25, versículo 21 al 26. Por favor, vamos, dice así. Génesis 25, versículo 21 al 26. Y yo voy a leer para ustedes y dice así. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió de Rebeca, su mujer, y los hijos, oigan bien, dice ahí, los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, y dijo Jehová de esta forma, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú.
Después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Sabemos que entonces 2 hijos en el vientre de su madre y ya había un conflicto interno en su vientre. Ya había una lucha. Es más, también dice la palabra que Dios cuando Rebeca ve ese conflicto, ella misma le habla al Señor y le dice, ¿para qué vivo yo si va a estar así esta situación? Pero Jehová le determina y le dice que esta situación dice que sería de la siguiente manera porque Dios había establecido propósitos. Dios tiene un plan maravilloso y perfecto. Dios tiene un plan de redención. Dios tiene un plan maravilloso. Es más, vamos a Romanos y vamos a entenderlo mejor. Recuerden que leíamos hace un momento en San Lucas que lo que se dice en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Ahora, para entender este pasaje necesitamos ir a Romanos. ¿De qué nos está hablando esto? Vamos a Romanos en el capítulo 9, versículo 10 al 14. Discúlpenme, vamos a usar un poquito la Biblia, pero es que necesitamos entender el contexto bíblico. Por eso esta enseñanza es un poco distinta a las demás, porque estamos usando la Escritura Antiguo y Nuevo Testamento. Dice el Romanos capítulo 9, versículo 10 al 14, y dice así. Y no solo esto, eso lo dijo Pablo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, vean bien, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo? Bueno, es que el contexto de este pasaje está hablando que realmente Dios había diseñado un plan, había establecido una línea de descendencia para llegar, y eso lo vemos en San Mateo y en San Lucas, que hay una descendencia que apunta desde el principio de la creación hasta Jesucristo. Si leemos San Mateo, vemos que desde lo que habla la palabra de Dios, desde Abraham, David, dice hasta llegar a Jesús. Pero San Lucas dice que desde Adán hasta Jesús está apuntando a esa descendencia. Y en esa descendencia, mis hermanos, está pasando por Jacob. Es por esta razón que nosotros vemos que por qué Dios tuvo misericordia de quién, en este caso tuvo misericordia de Jacob, porque Dios había establecido un plan maravilloso que a través de Jacob vendría la descendencia hasta llegar a Jesús. ¿Por qué era necesario que se entendiera eso, se tenga presente? Porque es por medio de Jesucristo que el Señor Dios iba a redimir a la creación. A través de Jesucristo Dios iba a salvar a su pueblo. A través de Jesucristo Dios iba a redimir la creación. A través de Jesucristo Dios iba a manifestar su gracia. A través de Jesucristo nosotros íbamos a conocer las maravillosas, increíbles expresiones de gloria en Jesucristo. A través de Jesucristo íbamos a entender que Dios tiene un plan maravilloso para con su creación. Entonces vemos que aunque el hijo primogénito era Esaú, finalmente la decisión incorrecta de los padres, finalmente, como hemos leído también en Génesis, posteriormente a la época de Jacob, que en este caso fue la época de José, hemos de considerar, hermanos, que finalmente todo mal, Dios lo va a encaminar hacia un bien.
Pero eso no quiere decir que Dios va a dejar exento al hombre de su responsabilidad. No, Dios también hace al hombre responsable por sus malas decisiones, por sus acciones, pero si Dios tiene un propósito, Dios va a usar finalmente ese mal para encaminarlo a un bien, porque ninguno de los decretos establecidos por Dios va a cambiar. Ninguno de los planes establecidos por Dios va a cambiar. Ni aun Satanás podrá cambiar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha planteado, lo que Dios ha planificado. Ni Satanás podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque también Satanás ha sido considerado como una criatura. Fue formada, fue creada por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Y Satanás está en ese rango. Fue creado como un ángel. Fue creado por Dios. Así que debemos entender esto, que realmente todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha planificado, nadie podrá cambiarlo de curso. Nadie. Se tiene que cumplir. Ahora, que ya entendemos un poquito quién es Edom, estamos hablando que Edom es la descendencia de Esaú. Ahora, aquí lo que estamos viendo es que Dios está enviando un juicio en contra de Edom. ¿Por qué? Versículo 3, de ahí lo tenemos en Abdías. ¿Por qué? Porque dice Dios de esta forma: porque la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dios envía un juicio contra Edom porque dice: porque la soberbia de tu corazón te ha engañado. El conflicto, antiguamente vemos en el contexto bíblico, no solamente había sido que ellos tenían un conflicto interno en el vientre de su madre, sino también posteriormente vemos que es Jacob quien roba la bendición a Esaú. Es más, vemos que también la Biblia dice que Esaú se complacía con esta idea: he de matar a mi hermano. Ahora, los descendientes de Esaú, que son Edom, dice que aún así también fueron ellos. Dice que ellos tomaron asuntos personales contra el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los descendientes de Jacob. Ahora, Edom e Israel vienen de descendencia de sus padres, eran hermanos. Edom e Israel son hijos, y los padres de ellos, de uno de Edom era Esaú y de Israel era Jacob. Entonces nosotros debemos comprender esto: si estos dos pueblos tomaron el asunto de sus padres personal, había un conflicto de intereses. La soberbia del corazón de Edom lo había engañado de tal forma que ellos creían que por la forma en donde ellos vivían, porque ellos vivían en las cumbres, de hecho de lo que ahora se conoce como Petra, en esas cumbres era un refugio, hermanos, impenetrable. Es más, para entrar a ese pueblo habían hendiduras. Y es más, eruditos cuentan que para llegar a esa ciudad o a ese pueblo, atravesar por esas hendiduras, se necesitaban solamente 6 guerreros bien ubicados estratégicamente. Un pueblo invasor era difícil entrar, difícil de conquistarlos. Y por eso ellos se jactaban diciendo: ¿quién nos podrá conquistar? ¿Quién podrá entrar a nuestras regiones? Es más, ellos también vivían en las alturas, en las mesetas, y decían: ¿quién podrá alcanzarnos hasta acá? Por esa razón también dice el versículo 4: y Jehová les dijo: si te remontaras como las águilas, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará Jehová. Ahora, el problema era la soberbia del corazón. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia, mis hermanos? La soberbia es aquel que tiene una alta estima de sí mismo. Y por esta alta estima se le hace fácil menospreciar a los demás. ¿Qué es la soberbia? Es aquel que se jacta de sus logros gracias a sus propias fuerzas. Entonces, vemos que la soberbia es pecado. Por lo tanto, Dios no puede pasar por alto este pecado, en este caso en Edom.
Es más, Dios resiste el pecado de arrogancia, Dios resiste el pecado de orgullo y de la soberbia, ya que son la misma esencia natural diabólica. Porque las personas con esas actitudes siempre están negando obedecer la autoridad legítima de Dios. Edom estuvo manifestando continuamente por su soberbia. Fíjense, Edom también conocía de Dios porque su padre era Esaú. Ellos también conocían de Dios, pero ellos no estaban enfocados en Dios. Y es por eso que dice Dios en Romanos, y Pablo lo manifiesta, que por la gracia de Dios, dice Dios amó a Jacob, porque de ahí vendría quien sería el canal de la manifestación de la gracia, que es Jesucristo. Dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. También dice Santiago capítulo 4 versículo 6, pero Dios, Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pensemos por un momento cómo es el corazón de las personas, cómo es el corazón del hombre sin Cristo. Vamos a ver un diagnóstico de esto en Romanos capítulo 1. ¿Cómo es el corazón del hombre sin Cristo? ¿Cómo es el corazón del hombre sin Cristo? Por eso Edom representa o caracteriza, ¿sí? Caracteriza al hombre. Y dice así, el capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? Los hombres sin temor de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, llenos de toda injusticia, oigan bien, llenos de fornicación, llenos de perversidad, llenos de avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, llenos de murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Presten atención, ahí está la palabra soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también dice, también los que se complacen con los que las practican. Miren nada más lo que nos muestra la Escritura. Con todo este pasaje, con toda esta situación que estamos presentando, Edom tenía características de estas que mencionó Romanos. ¿Y saben qué son estas características? Estas son las características de un corazón sin Cristo, un corazón sin temor de Dios. Edom, si leemos, como hemos leído en los versículos posteriores del 14 en adelante, Edom debería, de hecho, es más, Edom debería haber visto por su hermano. Pero piensen nada más, hermanos, nosotros ahora que somos creyentes, no estamos complaciéndonos en el pecado, no estamos satisfaciendo, no sentimos satisfechos pecando ahora, porque Dios ya nos ha redimido, nos ha cambiado de una posición de antes que estábamos muertos, ahora en una posición de santos, una posición en vida en Cristo. Fíjense, hermanos, que realmente es necesario entender esto. Aún nosotros también como cristianos estamos lidiando con este pecado de soberbia. Si de por sí el hombre sin Cristo está totalmente ciego, incapacitado, está muerto,
no tiene temor de Dios, no busca de Dios, como dice Romanos 3:10, vemos que ahora una persona que ha sido redimida también ahora se ve lidiando con este tipo de pecados, y la única forma de acabar con esto es que el Espíritu Santo, quien ahora mora en nuestro corazón por la redención que hemos recibido, es el Espíritu Santo quien hace morir las obras de la carne en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que ahora como cristianos ya no hay orgullo, ya no hay soberbia en nuestra vida? Si decimos que no hay soberbia, que no hay orgullo, entonces estamos mintiendo, porque la Escritura dice en la primera carta de San Juan, capítulo 1, dice que si decimos nosotros que no tenemos pecado, a Dios lo hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es más, nosotros como cristianos vamos a estar lidiando con ese tipo de pecado, hermano, que es la soberbia. Y la soberbia, el orgullo, la arrogancia son considerados como si fueran el centro o la base de todos los pecados. Algún teólogo dijo y llegó a decir de esta forma: el orgullo y la soberbia es la madre de todos los pecados. Edom había cometido tantas injusticias, por eso Dios envió un juicio contra él. Pero este juicio fue para hacer misericordia a favor de Israel, a favor del pueblo. ¿Dónde vemos aquí el Evangelio? El Evangelio lo vemos que a través del pueblo de Israel Dios traería al Salvador del mundo. Dios traería al quien salvaría al pueblo de su pecado. No iba a venir por medio de Saúl el Salvador, sino por medio de Jacob iba a venir el Salvador del mundo. Aquí está el Evangelio expresado. Muchos llegan a decir: es que Dios es injusto. No, es que realmente no puedes llamar injusto a Dios si tú no conoces cuál es la justicia de Dios. Y date cuenta que ahora tú y yo disfrutamos de la justicia de Dios. Es que si nosotros hemos sido salvos, ha sido por su gracia. Y eso fue una decisión de Dios, una decisión soberana, justa de Dios. No merecíamos nosotros la salvación, no merecíamos la gracia. Pero Dios quiso darla. Dice el versículo 10 al 14, espero me dé tiempo. Dice: por la injuria a tu hermano, o sea, por la violencia a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Por qué? Porque no viste su sufrimiento, no le ayudaste, no te compadeciste, sino que te burlaste, hiciste escarnio de él. Y miren, hermanos, eso lo vamos a ver la próxima vez, pero hasta ahorita, después de este tiempo que Abdías profetizó este mensaje, mis hermanos, después de este tiempo, 400 años antes de Cristo, a través de las conquistas, hubo un pueblo. En este caso, Edom todavía permanecía, todavía seguía. Todavía existía en el panorama histórico. Pero a través de las conquistas, ¿sí? Fue si nosotros consideramos dentro del Nuevo Testamento la palabra Herodes, mis hermanos, los herodianos provenían de la descendencia de Edom. ¿Quiénes asesinaron a Jesús? Los Herodes. Y vemos que desde el principio del nacimiento de Cristo, cuando nació Jesús, Herodes quería matar a Jesús. Posteriormente, ya en su crucifixión, también Herodes participó del sacrificio, el haber asesinado a Jesús. Mis hermanos, la condición del hombre sin Cristo está totalmente errada. Quizás toda buena acción parece ser una obra buena, pero sin Cristo, delante de Dios es considerada como una obra inmunda, un acto inmundo, delante de su presencia.
Porque la única forma de que Dios se agrade de cualquier acción debe ser por medio de Jesucristo. Y solo por Jesucristo, toda obra que hagamos será para glorificar a Dios. Así que ahora nosotros que hemos sido redimidos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, es interesante notar que ¿acaso no vamos a estar lidiando con el pecado de la soberbia, con el pecado de la arrogancia, con el pecado del orgullo? Sí, vamos a estar lidiando. Mientras tengamos vida en este cuerpo, vamos a seguir lidiando. Pero ahora se ha convertido en una lucha en contra del pecado. Y es por esta razón que ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a mortificar las obras de la carne. Necesitamos nosotros la ayuda de Dios todos los días, porque todos los días estamos pecando delante de Dios. Si alguien llegase a decir que es cristiano y él no peca, está mintiendo. Y si alguien llega a decir, bueno, por lo menos yo no tengo ese pecado, discúlpeme, pero la palabra de Dios dice que si finalmente la soberbia y el orgullo vienen a ser prácticamente como la base de todos los pecados. ¿Por qué dijo el necio en su corazón, no existe Dios? Por su soberbia. ¿Por qué dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión? Edom era sabio en su opinión. Pero Dios dijo que castigaría la sabiduría de ellos. Desaparecerían los sabios. Serían entontecidos. Es interesante, hermanos. ¿Qué consecuencias trae la soberbia? No ver, no compadecernos de nuestros hermanos. No amar a Dios primeramente y no amar a nuestro prójimo. Y amar al prójimo no significa solamente aquellos que nos caen bien, sino también aquellos que nos hacen algún mal. Tenemos la encomienda nosotros de orar por aquellos que nos maldicen, nos persiguen. Tenemos que bendecir sus vidas, orando al Señor para que Dios los alcance, Dios los transforme. Esa es nuestra misión, no pagar mal por mal. Y sin embargo, muchas veces hemos hecho eso. Es más, nosotros somos faltos delante de Dios porque hemos pagado mal por mal. Hemos nosotros definido el bien y el mal de las cosas. Pero si nos ponemos ante este espejo que es la palabra de Dios, nos miramos ante este maravilloso espejo que es la palabra de Dios, como dice Santiago, la ley de la libertad. Esta palabra nos define quiénes somos y cómo está nuestro corazón. Esta palabra nos define cuáles son aquellas injusticias que hemos cometido. Y demos gracias a Dios porque esto es un acto dentro de la misericordia de Dios, que Dios está mirando en nuestro corazón, Dios está descubriendo nuestro corazón, Dios está revelando nuestro corazón, porque Dios también está transformando nuestro corazón. Y aquí podemos ver nuevamente el impacto del Evangelio de Dios en nuestras vidas, transformando nuestros corazones. Somos jactanciosos. Nos orgullecemos por cosas que a lo mejor hemos hecho y obtenido, y no miramos al Creador para decirle a nuestro Dios, gracias, porque por ti he logrado esto, por ti ha sucedido esto, por ti he obtenido esto, por ti he llegado a participar aún de los mismos alimentos, por ti. Pero manifestamos nuestra naturaleza como si no conociésemos de Dios. Y nos comportamos como Edom, injustos, soberbios, jactanciosos. Pero esa es la naturaleza humana. Por esta razón, para finalizar, medite en esto. ¿Ha fallado a Dios? Sí, ha fallado. Estoy seguro que usted también ha fallado. Pero su palabra nos enseña que si tú y yo hemos fallado, hemos pecado, debemos venir a Él, confesarle nuestro pecado, decir lo mismo que Él vio de nosotros.
para ser perdonados y limpiados de nuestra maldad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo dice que nos limpia de todo mal. Vengamos a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él mismo dice en su palabra, por medio de los apóstoles, dijeron: hijito mío, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero también dice su palabra: pero si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos y no pequemos más. Mientras tengamos vida va a ser imposible no pecar. Pero nuestra encomienda es ir a Cristo. Cada vez que nosotros recibamos entendimiento y discernimiento del pecado que tenemos, ir a Cristo inmediatamente y pedirle perdón y confesar nuestra falta, arrepintiéndonos de nuestro pecado para alcanzar misericordia. Lo que sí podemos hacer es que con su ayuda podemos apartarnos de pecar. No seamos como Edom, caminando, dirigiéndonos por nuestra manera de nuestro parecer. Veamos el Evangelio, vayamos a Cristo y glorifiquemos a Dios, porque la palabra de Dios revela nuestra condición, la condición del hombre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que no puedo. Tu mirada puesta en ti me llena de tu paz. Una vez más, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en ti me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Una última vez, decimos una vez, sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, nada podemos esconder de ti. Reconocemos que te hemos fallado, que aunque tú nos has redimido, aún nosotros hemos fallado delante de ti. Porque si dijéramos que nosotros no tenemos pecado, entonces te haríamos a ti mentiroso, porque tú que conoces todas las cosas, tú que sabes lo profundo de nuestro corazón, tú que revelas la condición real de nuestra vida, si decimos que no hemos pecado, te hacemos a ti mentiroso.
Y la verdad no está en nosotros. Pero Señor, nos has dicho en tu palabra que mientras nosotros estemos y tengamos esta vida, nos has revelado en tu palabra que estaremos lidiando con esta naturaleza humana. Y esta naturaleza humana está siempre inclinada a aborrecer a Dios y también está inclinada a aborrecer a nuestro prójimo. Por esta razón pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que en Cristo Jesús nos ha dado a conocer todas las cosas de tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos ayude a mortificar las obras de la carne. Porque todo el tiempo estamos luchando de mil maneras, estamos tentados a querer ser protagonistas. Estamos ensimismados. Estamos pensando solamente en nosotros. Estamos enfocados en nosotros. Buscamos un beneficio tuyo porque necesitamos nosotros ese beneficio, pero estamos enfocados en nosotros y no en ti. Así que ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, porque tu mirada puesta en nosotros finalmente revela lo que somos. Y te damos gracias porque en este acto maravilloso de tu gracia y misericordia podemos ver que en tu palabra nos revelas cómo somos, das a conocer quiénes somos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Permite que tu palabra sea prosperada en cada corazón. Y que nuestra vida sea transformada cada vez más y más por tu evangelio, por tu palabra de verdad, por la obra de Cristo en nuestra vida, que opera por medio del Espíritu Santo. Gracias. Despídenos en paz, que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Espíritu Santo siga siendo con cada uno de nosotros hasta que tú vengas. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por este momento. Esperemos que el próximo domingo nos podamos nuevamente ver, si os permite. Sigan cuidándose, saben cómo está la situación que estamos viendo en todo el mundo. Estaremos mensajeando, mándenos también mensajes, envíenos también sus peticiones a través de YouTube, a través de Facebook, y a través de WhatsApp. Háganos llegar sus peticiones y estaremos orando por ustedes. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Al despertar, en tu presencia anhelo estar, ver tu fidelidad por siempre. Hoy me persigue tu bondad y en tu presencia hay libertad. Confío en ti, mi Dios, por siempre. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi
Nos ha dado libertad de las tinieblas para Jesús y nos ha perdonado por su sangre de la iniquidad. Todo por Él fue creado, cielo, tierra y mar, lo invisible y lo visible, todo trono y autoridad. Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, y hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es, Él es, Él es. Nos ha dado libertad de las tinieblas para Jesús y nos ha perdonado por su sangre de la iniquidad. Todo por Él fue creado, cielo, tierra y mar, lo invisible y lo visible, todo trono y autoridad. Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, y hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, y hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es, Él es, Él Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo, es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, y hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es, Él es, Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, y hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es, Él es, Él Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo, Él es, Él es, Él es santo, santo.
Dios Salvador, Redentor, es mi Salvador, Rey de mi corazón, Él es el Señor, Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, hasta el fin de este mundo llega su majestad. Él es la imagen visible de Dios, de la creación, el primero, hasta el fin de este mundo llega su majestad. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir de su amor. Nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel.
siempre fiel. Es un canto bueno en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Siempre yo soñé de